nuestra vida cotidiana solemos estar expuestos a diversos sonidos según el lugar donde nos encontremos. Algunos de ellos pueden ser suaves, tranquilos, relajantes o al contrario, molestos y muy fuertes. A estos los denominamos ruidos. Pero, ¿qué es un ruido? Según la Organización Mundial de la Salud, un ruido es cualquier tipo de sonido superior a los 65 decibeles durante el día y 55 decibeles durante la noche. Cuando nos exponemos a sonidos de alta intensidad o de volumen muy fuerte, estos pueden provocar ciertas afecciones en nuestra salud, las cuales se pueden dividir en dos grupos: las alteraciones otológicas, es decir, que afectan al oído, y las alteraciones no otológicas, que afectan a aparatos o sistemas alejados del oído. Para explicar el daño auditivo inducido por el ruido, primero revisaremos cómo funciona el oído humano a grandes rasgos. El oído se divide en tres partes. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando ondas sonoras. Nuestros oídos las captan y las conducen a través del conducto auditivo hacia el tímpano, que comienza a vibrar, poniendo en movimiento su cadena de huesos. Las vibraciones se transmiten por esta cadena hacia el oído interno a través de la ventana oval. Aquí se encuentra la cóclea, que es un tubo en forma de espiral lleno de líquido. Cuando llegan las vibraciones, ese líquido también vibra, estimulando las células ciliadas que están a lo largo de la cóclea como si fueran una alfombra con pelitos, las cuales al moverse generan señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro, el cual decodifica estos impulsos, produciendo así el fenómeno de la audición. Cuando nos exponemos a ruidos, el daño auditivo va a depender de la intensidad del sonido y el tiempo de exposición a este. Esta tabla representa el tiempo de exposición por la cantidad de decibeles, y como pueden ver, a mayor cantidad de decibeles, menor debe ser el tiempo de exposición para evitar daños en nuestros oídos. El daño auditivo se puede dar de forma inmediata al exponerse a un ruido demasiado fuerte, como una explosión o fuegos artificiales. Pero también puede ser de forma progresiva, y algunas actividades cotidianas que pueden acelerar este proceso son, por ejemplo, escuchar música con audífonos a un volumen muy alto, ir a conciertos, algunas herramientas de construcción, etc. Ahora, ¿cuáles son los daños auditivos que nos puede provocar exponernos al ruido? Podemos dividirlos en dos grupos: los daños reversibles y los daños irreversibles. Para comprenderlos, debemos conocer tres conceptos fundamentales. El umbral auditivo es la menor cantidad de sonido que puede percibir una persona. Para conocer nuestro umbral auditivo, debemos someternos a un sonido no audible e ir aumentando su frecuencia. Entonces llegará un momento en el que oiremos el sonido y ese punto será nuestro umbral auditivo. Fatiga auditiva. Es la elevación del umbral auditivo tras la estimulación sonora intensa. Por ejemplo, si un individuo tiene un umbral de audición de 15 decibeles y se somete a un ruido de 90 decibeles durante 2 horas, su umbral tras esa exposición será de 25 o 30 decibeles. 2 horas después. Transcurrido un tiempo prudente y dependiendo de la intensidad del ruido al que fue expuesto, vuelve a recuperar su umbral de 15 decibeles. Este fenómeno se considera como un daño reversible de las células ciliadas, que es como si se cansaran por un momento, pero luego vuelven a la normalidad. Es lo que sucede también, por ejemplo, cuando luego de exponernos a un ruido fuerte, se produce el tinnitus o los acúfenos, que es un zumbido en los oídos que puede ser suave o fuerte, agudo o grave, y puede desaparecer con el tiempo o continuar de manera constante u ocasional a lo largo de la vida. Trauma acústico. Se produce por un ruido de corta duración, pero de muy alta intensidad, como una explosión, y resulta en una pérdida auditiva repentina que provoca un daño irreparable en las células ciliadas. Por lo tanto, las que fueron afectadas mueren. Exponerse al ruido, además, puede generar diversas enfermedades en nuestro organismo. Si seguimos en el oído, nos encontramos con la hipoacusia, que se define como la disminución de la capacidad auditiva de uno o ambos oídos, y se puede clasificar en 3 tipos. La hipoacusia neurosensorial afecta a los órganos del oído interno que se vinculan con el sistema nervioso. La hipoacusia conductiva afecta a los oídos externo y medio, impidiendo detectar los sonidos. Y la hipoacusia mixta es cuando se presentan ambos casos mencionados, es decir, afecta a los órganos conductivos y al sistema neurosensorial. También tenemos la hiperacusia, que a diferencia de la hipoacusia consiste en una hipersensibilidad auditiva, es decir, los sonidos se vuelven intolerantes para el afectado. Y por último, la presbiacusia, que es una pérdida progresiva de la audición de forma natural, debido al deterioro producido en el sistema auditivo.
Su aparición se puede potenciar al exponerse continuamente a ruidos, como los que mencionamos, o por algunas enfermedades. Todos estos traumas acústicos tienen un gran impacto en la calidad de vida de las personas que los padecen. Para detectar estos problemas y su nivel de gravedad existen principalmente dos exámenes médicos: la audiometría, que se divide en audiometría tonal y audiometría verbal, y la impedanciometría. En la descripción les dejamos unos links a un par de videos que explican en qué consisten, pero básicamente ambas son formas diferentes de medir y evaluar el daño provocado en el oído. Luego de estas pruebas y de haber medido el daño que se produjo en el oído tras esta exposición a ruidos, se determinará algún tratamiento para mejorar la audición. La pérdida de audición inducida por el ruido normalmente se trata con el uso de audífonos, fármacos o con implantes auditivos, tales como los implantes cocleares cuando la pérdida auditiva es muy severa. Pero como mencionamos anteriormente, el daño que se generó en las células ciliadas no se puede curar ni revertir. Así que aunque la persona use el tratamiento que sea, si bien podrá escuchar un poco mejor, ya no volverá a escuchar de la misma manera. También existen las alteraciones no otológicas producidas por el ruido. Así como a través de la audición, nuestro cerebro es capaz de decodificar información útil, también puede captar estímulos inútiles, ya que la recepción de estos no siempre es selectiva. El cerebro, como medida de autoprotección, asume el sonido para dejar de oírlo, así como los ojos anulan la referencia visual de la nariz. El cuerpo deja así de percibir el sonido ambiental a nivel consciente, pero sigue haciéndolo inconscientemente. Entendiendo esto, podemos pasar a uno de los fenómenos acústicos asociados a múltiples enfermedades, no solo auditivas, sino psicológicas e incluso cardiovasculares. El ruido. El ruido es un fenómeno acústico que hace reaccionar a nuestro organismo de manera que esté alerta y que así nosotros podamos sobrevivir. Un estudio realizado por el Colegio Estadounidense de Cardiología demostró que el ruido está asociado con molestias, estrés, trastornos de sueño y deterioro del rendimiento cognitivo. Además, los estudios epidemiológicos han encontrado que el ruido ambiental está asociado con una mayor incidencia de hipertensión arterial, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. Cuando el organismo se ve involucrado en situaciones de estrés y de alerta, genera más azúcares que las que el cuerpo es capaz de utilizar, produciendo diabetes. Aún más teniendo en cuenta que muchas veces la contaminación acústica ocurre durante las noches, instancia en la que el cuerpo suele estar en reposo, lo que también genera insomnio, ansiedad y otros traumas psicológicos. ¿Cómo prevenir todas estas afecciones provocadas por el ruido? Hay muchas medidas que podemos tomar para cuidar nuestra audición, y es responsabilidad tanto de las instituciones como de los individuos cumplir con estas. Se afirma que el 50% de los casos de hipoacusia que se presentan en el país son de trabajadores del sector industrial y construcción, que son los que están más expuestos a niveles de ruidos riesgosos. Para controlar el riesgo, en primera instancia se deben planificar medidas siguiendo esta jerarquía. Número 1. Medidas técnicas, las que buscan eliminar, sustituir o intervenir la fuente de ruido mediante cerramientos, pantallas acústicas, instalación de silenciadores, etc. Número 2. Medidas administrativas. Algunas de ellas pueden ser restringir los tiempos de exposición, modificar la forma en que se ejecutan tareas, evaluar la rotación de turnos para disminuir tiempos de exposición, entre otras. Y número 3. Elementos de protección auditiva, como el uso de tapones u orejeras. ¿Qué medidas de cuidado existen en nuestro país? La red de monitoreo de ruido ambiental del Ministerio del Medio Ambiente tiene como objetivo monitorear el ruido urbano y en base a esta información generar y evaluar políticas públicas que mejoren la calidad de vida. Actualmente esta red de monitoreo está compuesta por 14 estaciones ubicadas principalmente en las metrópolis. Chile es un país donde las políticas de gestión del ruido han adquirido más visibilidad durante los últimos años que en toda su historia. ¡Viva mi país! Por tanto, se espera que se prospere en esta índole complementando así las regulaciones ya existentes. Estas son: el ruido generado por fuentes fijas, por buses de locomoción colectiva, por vehículos livianos, medianos y motocicletas, además de otras regulaciones contempladas en la Ley de Tránsito y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. También podemos prevenir estas afecciones de manera individual tomando diversas precauciones según la situación en la que nos encontremos, como por ejemplo utilizando tapones para los oídos en una discoteca, utilizar audífonos aislantes de ruido o limitar el tiempo dedicado a actividades ruidosas. Y si por alguna razón detectamos alguna señal de pérdida de audición, debemos ir al médico a revisarnos para evitar cualquier problema futuro. El otorrinolaringólogo. Como vimos, el ruido nos puede generar diversos problemas que afectan nuestra calidad de vida,
y el más importante de ellos es la pérdida auditiva, que implica un cambio radical en nuestra percepción de la realidad, además de perder la posibilidad de experimentar los sonidos y las sensaciones que estos nos provocan. Cuidemos nuestra audición, para que podamos seguir disfrutando las maravillas del mundo sonoro.